Nunca imaginé que una celebración que había ayudado a organizar durante semanas terminaría destruyendo mi matrimonio. Era el aniversario número 20 de la empresa que mi esposo y yo habíamos construido prácticamente desde cero. Había flores por todas partes. Las mesas estaban decoradas con elegancia. Habían contratado música en vivo y un fotógrafo profesional. Cientos de empleados, clientes y socios importantes habían sido invitados, y yo estaba orgullosa, no solamente porque la empresa había llegado tan lejos, sino porque durante 20 años había estado detrás de cada decisión importante, mientras mi esposo, Daniel, era la cara pública del negocio. Yo me había encargado de las finanzas, los contratos y buena parte de la administración. Éramos un equipo. O al menos eso creía. Aquella noche me puse un vestido azul oscuro que Daniel siempre decía que me quedaba bien. Antes de salir de casa, él se acercó y me besó en la frente. Estás hermosa, tú también. ¿Nerviosa? Un poco. No tienes por qué estarlo. Esta noche es nuestra. Sonreí. No sabía que esas palabras terminarían siendo una de las últimas cosas bonitas que escucharía de él durante mucho tiempo. La celebración comenzó a las 8. Todo salió perfectamente. Los empleados estaban felices. Los antiguos trabajadores contaban historias de los primeros años. Algunos clientes recordaban cuando la empresa solamente tenía una pequeña oficina y 5 empleados. Yo escuchaba todo aquello con una sonrisa. Habíamos empezado con muy poco. Daniel y yo trabajábamos hasta altas horas de la noche. Muchas veces comíamos en la oficina. Vendimos nuestro segundo automóvil para poder pagar algunos gastos. Y durante los primeros años, prácticamente todo lo que ganábamos volvía a la empresa. Por eso aquella noche significaba tanto para mí. En medio de la celebración, Daniel subió al escenario. Quiero agradecer a todos los que hicieron posible que llegáramos hasta aquí. Los empleados aplaudieron. Daniel habló durante varios minutos. Después dijo algo que me hizo sonreír. Y, sobre todo, quiero agradecer a mi esposa, Elena. Ella ha sido mi compañera durante estos 20 años. Todos volvieron a aplaudir. Daniel me miró. Yo también lo miré. Por un momento pensé que nuestra relación estaba mejor que nunca. Entonces bajó del escenario, se acercó y me tomó de la mano. ¿Estás feliz? Mucho. Yo también. Lo abracé, y durante unos segundos olvidé todas las pequeñas cosas que últimamente me habían parecido extrañas. Sus viajes inesperados, las llamadas que atendía fuera de la habitación, las veces que llegaba tarde, las contraseñas nuevas en su teléfono. Siempre había encontrado una explicación. Trabajo, clientes, problemas con proveedores. Yo confiaba en él. A las 10 de la noche comenzó la cena. Me senté junto a algunos miembros del consejo. Daniel estaba conversando con un cliente importante. Yo hablaba con una de nuestras empleadas más antiguas cuando escuché una voz detrás de mí. Señora Elena, ¿puedo hacerle una pregunta? Era Natalia, una joven que trabajaba en el departamento de marketing. Claro, ¿usted también va a viajar a Madrid el próximo mes? La miré confundida. Madrid, sí, pensé que acompañaría al señor Daniel. No sabía de ningún viaje. Natalia se quedó callada. Perdón, creo que me confundí. No quise incomodarla. No pasa nada. Pero sí me había incomodado, mucho. Esperé a que se alejara y miré hacia Daniel. Seguía conversando tranquilamente. Decidí preguntarle después. No quería arruinar la celebración. Cerca de las 11, fui al baño para retocarme el maquillaje. Cuando regresé, vi que Daniel no estaba en la mesa. Le pregunté a uno de los empleados, ¿dónde está mi esposo? Creo que salió al jardín. Fui hacia allí. La puerta estaba entreabierta. Antes de salir, escuché una voz, la de Daniel. No podía distinguir lo que decía. Después escuché una segunda voz. Era una mujer. Me detuve. No quería escuchar, pero algo dentro de mí me obligó a quedarme. La mujer dijo, no podemos seguir haciendo esto. Daniel respondió, ahora no. Hay demasiada gente. ¿Y cuándo? Después de la celebración. ¿Me lo prometes? Sí.
Me quedé paralizada. No sabía quién era aquella mujer, pero conocía perfectamente el tono de Daniel. Era el mismo que utilizaba conmigo cuando quería tranquilizarme. Retrocedí antes de que pudieran verme. Regresé al salón. Mi corazón latía con fuerza. Intenté convencerme de que no había escuchado lo que pensaba. Tal vez era una empleada con algún problema. Tal vez hablaban de un asunto personal. Tal vez había entendido mal. Pero entonces Daniel regresó. Se sentó junto a mí. ¿Todo bien, Sir? ¿Por qué? Te veo extraña. Estoy cansada. Él sonrió. Después me tomó de la mano. Yo retiré lentamente la mía. No sé por qué lo hice. Simplemente no pude soportar que me tocara después de haber escuchado aquella conversación. La celebración terminó cerca de la medianoche. Cuando llegamos a casa, Daniel se quitó la chaqueta y dejó las llaves sobre la mesa. Fue una noche increíble. Sir, ¿estás molesta? No. Entonces, ¿qué pasa? Lo miré. ¿Quién era la mujer con la que estabas hablando en el jardín? Su expresión cambió. ¿Qué mujer? La mujer que estaba contigo. Daniel se quedó en silencio durante unos segundos. Era Laura. ¿Quién es Laura? Una empleada. ¿Y por qué hablaban a escondidas? No hablábamos a escondidas. Estábamos hablando de trabajo. A las 11 de la noche, había mucho ruido dentro. No quería discutir. Me fui a nuestra habitación, pero no pude dormir. Daniel se acostó unos minutos después. Esperé hasta que escuché su respiración tranquila. Entonces tomé su teléfono. No conocía la contraseña, pero había algo que sí sabía. Daniel llevaba 20 años utilizando una fecha especial como contraseña, la fecha de nuestro aniversario. La introduje. El teléfono se desbloqueó. Sentí un nudo en el estómago. No sabía qué esperaba encontrar. Quizás nada, quizás una explicación. Pero entonces sexta una conversación archivada. El nombre era Laura. Abrí el chat. El primer mensaje decía: ¿cuánto tiempo más vas a seguir fingiendo que tu matrimonio está bien? Seguí leyendo. Daniel había respondido: hasta que pueda arreglar todo. Laura, me prometiste que después del aniversario sería diferente. Daniel, lo sé. Después apareció un mensaje que me dejó sin aire. Laura había escrito: entonces esta vez tienes que cumplir. No puedo seguir siendo la otra. Me quedé mirando la pantalla. No había ninguna duda. Daniel me estaba engañando, pero había algo todavía peor. Seguí desplazándome hacia arriba. La conversación tenía meses. Meses de mentiras. Meses de encuentros secretos. Meses en los que yo había pensado que mi esposo estaba trabajando. Entonces encontré una fotografía. Daniel y Laura estaban juntos. No era una fotografía reciente. Tenía una fecha de casi un año atrás. Y debajo había un mensaje de Daniel: cuando termine todo con Elena, la empresa también será tuya. Sentí que el mundo se detenía. No solamente me estaba engañando, también estaba hablando de entregarle parte de la empresa que habíamos construido juntos, la empresa por la que yo había sacrificado 20 años de mi vida. Apagué el teléfono, lo dejé exactamente donde estaba. Daniel seguía dormido. Lo observé durante varios minutos. El hombre que tenía frente a mí era el mismo con el que había compartido 20 años. Pero en ese momento sentí que no lo conocía. A la mañana siguiente no le dije nada. Me levanté temprano, preparé café, me vestí para ir a la oficina. Y antes de salir, Daniel apareció en la cocina. ¿Ya te vas? Sir, ¿estás bien? Lo miré directamente. Perfectamente. Me dio un beso en la mejilla. Yo sonreí, pero esta vez mi sonrisa era diferente. Porque, mientras él pensaba que yo no sabía nada, yo ya había tomado una decisión. No iba a enfrentarlo todavía. Primero necesitaba descubrir exactamente qué estaba planeando. Y, sobre todo, necesitaba saber qué significaba aquella frase: cuando termine todo con Elena, la empresa también será tuya. Porque si Daniel estaba dispuesto a entregarle a su amante parte de nuestro negocio, entonces quizá llevaba mucho más tiempo preparando algo a mis espaldas. Y yo estaba decidida a descubrirlo todo.
Llegué a la oficina antes que Daniel. Necesitaba pensar con claridad. Durante 20 años había trabajado en aquella empresa y conocía cada departamento, cada cuenta y cada procedimiento. Si Daniel estaba preparando algo a mis espaldas, seguramente había dejado rastros. Lo primero que hice fue revisar los movimientos financieros recientes. No encontré nada extraño en las cuentas principales, pero después recordé el mensaje que había visto en su teléfono. Cuando termine todo con Elena, la empresa también será tuya. Aquello podía significar muchas cosas. Quizás Daniel había prometido darle acciones. Quizás quería crear una nueva sociedad. O quizás estaba planeando algo mucho peor. Abrí los registros de las últimas transferencias, y entonces encontré algo. Durante los últimos 8 meses, la empresa había realizado varios pagos a una consultora llamada LM Consulting. El nombre no me decía nada, pero los montos eran bastante elevados. Lo más extraño era que la empresa no aparecía en ninguno de los contratos habituales. Guardé los documentos. Después busqué quién había autorizado los pagos. Todos tenían la firma digital de Daniel. A las 9 llegó Daniel. Buenos días. Buenos días. Me miró. ¿Dormiste bien? Sí, yo tampoco había dormido, pero no pensaba decírselo. Durante toda la mañana observé su comportamiento. Estaba más nervioso de lo habitual. Recibió varias llamadas y salió de su oficina para atenderlas. Una de ellas duró casi 20 minutos. Cuando regresó, cerró la puerta. Yo seguí trabajando. A media mañana apareció Laura, la misma mujer con la que había hablado durante la celebración. Entró a la oficina de Daniel. La puerta se cerró. Esperé unos minutos. Después escuché voces. No podía distinguir las palabras, pero entonces escuché a Laura decir: no puedes seguir retrasándolo. Daniel respondió: te dije que lo haría. ¿Y ella? No sospecha nada. Sentí un nudo en el estómago. No necesitaba escuchar más. Esperé a que Laura saliera. Cuando pasó frente a mi oficina, me saludó. Buenos días, Elena. Buenos días. Me miró unos segundos. Parecía incómoda. Después continuó caminando. Fue entonces cuando decidí investigar quién era realmente. Busqué sus datos en los registros internos. Laura llevaba solamente 1 año trabajando en la empresa. Era responsable de marketing, pero descubrí algo extraño. Antes de entrar a nuestra compañía había trabajado en una empresa que pertenecía a un hombre llamado Ricardo. Ricardo era uno de los antiguos socios de Daniel. Habían terminado su relación comercial 5 años atrás. Yo recordaba aquella época. Habían tenido una fuerte discusión por dinero. Ricardo se había marchado. Nunca volvimos a saber nada de él, o eso creía. Esa tarde encontré un documento que me hizo sospechar todavía más. Era una transferencia de la empresa a LM Consulting. La fecha coincidía con una semana en la que Daniel había viajado supuestamente para reunirse con un cliente, pero el dinero había terminado en una cuenta relacionada con una empresa propiedad de Ricardo. Llamé a nuestra contadora. Necesito preguntarte algo. Claro, ¿quién autorizó LM Consulting como proveedor? Ella revisó el sistema. Daniel, ¿yo aparezco en alguna autorización? No. ¿Y quién recibe el dinero? La contadora dudó. No tengo acceso a esa información. Necesito que me digas todo lo que puedas. Ella suspiró. Hay una cuenta externa vinculada al proveedor. ¿Quién figura como beneficiario? No puedo darte esa información sin autorización. Entonces entendí que necesitaba ayuda. Esa noche llamé a mi abogado. Se llamaba Andrés. Le expliqué que había encontrado movimientos financieros que no reconocía. No le conté todavía que Daniel me estaba engañando. Solo le dije: creo que mi esposo está moviendo dinero de la empresa. ¿Tienes documentos? Sí, envíamelos. Lo hice. Unas horas después me llamó. Elena, esto es serio. ¿Qué encontraste? La empresa ha transferido una cantidad importante de dinero durante los últimos meses. ¿A dónde? A una compañía relacionada con una persona que trabajó con Daniel hace años. ¿Ricardo? Sí. ¿Lo conoces?
Lo conozco. Andrés hizo una pausa. ¿Hay algo más? ¿Qué? La empresa que recibe el dinero fue creada hace menos de un año. Eso coincidía exactamente con la llegada de Laura. Al día siguiente seguía Daniel. Nunca había hecho algo así, pero necesitaba saber la verdad. Salió de la oficina después del mediodía. Dijo que tenía una reunión con un cliente. Lo seguí desde lejos. No fue a ninguna empresa. Llegó a un restaurante elegante. A los pocos minutos apareció Laura. Se sentaron juntos. Yo estacioné a cierta distancia. Los observé desde mi automóvil. No parecían estar hablando de trabajo. Laura tomó la mano de Daniel. Él no la apartó. Después ella se inclinó y lo besó. Sentí que algo dentro de mí se rompía, aunque ya lo sabía. Verlo con mis propios ojos era diferente. Durante 20 años había pensado que conocía a mi esposo. Ahora estaba viendo a un extraño. Pero no lloré, no salí del automóvil, no hice una escena, solo tomé fotografías. Después observé algo más. Un tercer hombre entró al restaurante. Daniel se levantó inmediatamente. Los tres hablaron durante varios minutos. Reconocí al hombre. Era Ricardo, el antiguo socio de Daniel, el hombre que estaba relacionado con la empresa que estaba recibiendo nuestro dinero. Aquella noche le mostré las fotografías a Andrés, mi abogado. Necesito que averigües quién es exactamente ese hombre. Ya sé quién es, pero quiero saber qué relación tiene actualmente con la empresa. Andrés revisó los documentos. Después, me dijo: Elena, creo que Daniel no solamente está teniendo una aventura. Lo sé, creo que están preparando algo. ¿Algo contra mí? Probablemente. ¿Puedes demostrarlo? Todavía no. Entonces tenemos que encontrar pruebas antes de que ellos hagan su movimiento. 2 días después descubrí el documento que necesitaba. Estaba archivado en una carpeta que Daniel había dejado en la oficina. Era un borrador de modificación societaria. El documento proponía transferir una parte de las acciones de nuestra empresa a una nueva sociedad. La nueva sociedad tenía 2 beneficiarios, Laura y Ricardo. Sentí un escalofrío. Daniel estaba intentando sacar parte de la empresa de nuestro control, pero había algo que él no sabía. La empresa no era solamente suya. Las acciones estaban divididas, y una parte importante estaba a mi nombre. Sin mi firma, la transferencia no podía completarse. Por eso probablemente estaban esperando. Querían convencerme, o encontrar una manera de quitarme del medio. Esa noche Daniel llegó a casa más cariñoso de lo normal. Me abrazó. ¿Cómo estuvo tu día? Bien, tengo una sorpresa para ti. ¿Qué sorpresa? He estado pensando que después de tantos años deberíamos hacer un viaje juntos. Lo miré. ¿A dónde? A Europa. Sonreí. ¡Qué bonito! ¿Te gustaría? Mucho. Él me abrazó otra vez. Yo apoyé la cabeza sobre su hombro, pero mientras lo hacía, pensé: así que quieres llevarme lejos mientras preparas todo a mis espaldas. No dije nada. Al día siguiente recibí una llamada de Andrés. Encontré algo. ¿Qué? El documento que estás buscando. ¿Dónde? En el registro mercantil. La nueva empresa no fue creada por Ricardo, fue creada por Laura. ¿Y quién aportó el capital? Andrés hizo una pausa. Tu marido. Sentí que todo encajaba. Laura no era solamente su amante, era parte del plan. Y si Daniel estaba financiando su empresa con nuestro dinero, entonces ya no estábamos hablando únicamente de una infidelidad. Era algo mucho más grave, pero todavía faltaba descubrir por qué Ricardo estaba involucrado. Y la respuesta apareció esa misma noche, cuando recibí un correo anónimo. Solo contenía una fotografía. En ella aparecían Daniel, Laura y Ricardo, pero detrás de ellos había un documento sobre la mesa. Lo amplié, y reconocí inmediatamente la firma. Era la mía. Alguien había falsificado mi firma. La fotografía me dejó paralizada. Amplié la imagen varias veces. No había ninguna duda. La firma que aparecía en aquel documento pretendía ser la mía, pero yo jamás había firmado eso. Llamé inmediatamente a Andrés. Encontré una firma falsificada. Envíame la fotografía. Se la envié. Pasaron unos minutos.
Después me llamó. Elena, no firmes absolutamente nada. No pensaba hacerlo. ¿Sabes qué documento es? Todavía no, pero puedo averiguarlo. Aquella noche apenas dormí. Ya no se trataba solamente de una infidelidad. Daniel estaba utilizando la empresa que habíamos construido juntos, y alguien estaba falsificando documentos para hacerme aparecer como si hubiera autorizado esas operaciones. La mañana siguiente fui a la oficina como siempre. Daniel estaba sonriente. Buenos días, amor. Buenos días. ¿Todo bien? Perfectamente. No podía creer lo fácil que le resultaba mirarme a los ojos después de todo lo que estaba haciendo. Se acercó y me preguntó: ¿recuerdas que hablamos del viaje? Sí, he encontrado una agencia. Podríamos irnos el próximo mes. Sonreí. Me parece perfecto. Mientras él hablaba del viaje, yo pensaba en la firma falsificada. Quizás quería sacarme del país. Quizás solamente quería mantenerme distraída. No lo sabía, pero decidí seguir fingiendo. Andrés me pidió que no confrontara a Daniel todavía. Necesitamos saber qué planean. ¿Cómo? Déjalo creer que no sabes nada. Entonces observaré. Exactamente. Durante los siguientes días comencé a revisar discretamente cada documento relacionado con la empresa. Encontré más transferencias, más contratos, más pagos, y finalmente descubrí algo todavía más grave. Habían creado una deuda a nombre de nuestra empresa, una deuda que yo desconocía. El dinero había sido enviado a una cuenta externa, y la garantía utilizada era una parte de nuestras acciones. Daniel estaba poniendo en riesgo la empresa completa. Una tarde, mientras revisaba documentos, escuché a Daniel hablando con Laura. No podían verme porque la puerta estaba cerrada. Laura preguntó: ¿ya está listo? Casi. ¿Y Elena? No sospecha nada. ¿Estás seguro? Completamente. Después escuché a Ricardo: cuando ella firme el nuevo acuerdo, todo quedará solucionado. Sentí un escalofrío. ¿Nuevo acuerdo? Esperé unos segundos. Laura preguntó: ¿y si no firma? Daniel respondió: entonces utilizaremos el documento anterior. Me quedé helada. El documento falsificado. Ya tenían preparado un documento que supuestamente demostraba que yo había aceptado la operación. Salí de la oficina sin hacer ruido. Llamé a Andrés. Ya sé que están preparando. Cuéntame, ¿quieren que firme un nuevo acuerdo? Y si no lo hago, utilizarán una firma falsificada. Andrés respondió: eso confirma lo que sospechábamos. ¿Qué hacemos? Primero necesitamos una copia del documento. Puedo conseguirla, pero tienes que hacerlo sin que te descubran. Acepté. Esa noche esperé hasta que Daniel salió de su oficina. Sabía que guardaba documentos importantes en una caja fuerte. Yo tenía acceso porque durante años había administrado las finanzas. Abrí la caja, encontré contratos, carpetas, estados de cuenta, y finalmente el documento. Lo fotografié. La firma era falsa, pero había algo más. El documento establecía que yo había autorizado la transferencia de una parte de mis acciones a una sociedad controlada por Laura, y debajo aparecía una fecha. La fecha era 6 meses anterior. Es decir, habían estado preparando todo desde mucho antes de que yo supiera siquiera que Laura existía. Pero entonces encontré otro documento. Era una comunicación entre Daniel y Ricardo. La leí. Decía: cuando tengamos las acciones, vendemos la empresa y repartimos el dinero. Ahí estaba la verdadera razón. No querían administrar la empresa, querían quedarse con ella, venderla y repartirse el dinero. Laura recibiría una parte, Ricardo otra, Daniel otra, y yo quedaría fuera. Después de 20 años, después de todo lo que había construido, querían quitarme todo. Al día siguiente Daniel me pidió que firmara un documento. Es una actualización administrativa. ¿De qué? De las acciones. Lo miré. No puedo firmarlo ahora.
¿Por qué? Quiero revisarlo con mi abogado. Su expresión cambió. No necesitas un abogado. Para esto, si necesito, es algo sencillo, precisamente. Por eso no entiendo por qué estás nervioso. Daniel se quedó callado. Después, sonrió. No estoy nervioso. Yo tampoco. Tomé el documento y salí. Esa misma tarde Andrés preparó una estrategia. No, vamos a decirle todavía que sabemos que la firma es falsa. ¿Por qué? Porque necesitamos que intenten utilizarla. Si lo hacen, tendremos una prueba directa, y si consiguen vender la empresa, no podrán hacerlo sin pasar por ciertos controles. Pero tenemos que actuar. Rápido, acepté. 2 días después ocurrió algo inesperado. Laura vino a mi oficina. Necesito hablar contigo. Claro, se sentó. Parecía nerviosa. Elena, yo sé que Daniel te ha estado engañando. La miré. ¿Qué quieres decir? Sé que lo sabes. No respondí. Laura bajó la mirada. Quiero pedirte perdón. ¿Por qué? Porque yo no sabía que las cosas llegarían tan lejos. Entonces pregunté, ¿desde cuándo estás con él? Casi 1 año. ¿Y sabías lo que estaban haciendo? Laura comenzó a llorar. Al principio no, después sí. ¿Y participaste? Sí. Sentí una mezcla de rabia y decepción. ¿Por qué vienes a contármelo ahora? Porque Daniel quiere deshacerse de mí también. ¿Cómo? Encontré documentos donde planea culparme por todo. Me quedé en silencio. Entonces, entendí algo. Daniel no confiaba en nadie, ni siquiera en la mujer por la que supuestamente estaba dispuesto a destruir su matrimonio. Laura sacó una memoria USB. Tengo copias de todo, conversaciones, transferencias, contratos, grabaciones. ¿Por qué me las das? ¿Por qué quiero salir de esto? No sé si puedo confiar en ti. No tienes que confiar en mí. Solo escucha. Laura me mostró una grabación. Era una conversación entre Daniel y Ricardo. Daniel decía, cuando Elena firme, ya no podrá hacer nada. Ricardo respondió, ¿y si descubre la deuda? No la descubrirá. ¿Y si revisa las cuentas? No lo hará. Después Daniel dijo algo que me hizo sentir un escalofrío. Si todo sale mal, hacemos que parezca que Elena fue quien desvió el dinero. La grabación terminó. Me quedé mirando a Laura. ¿Esto es real? Sí. ¿Tienes más? Mucho más. Aquella noche llevé la memoria a Andrés. La revisó. Después me miró. Elena, esto cambia todo. ¿Por qué? Porque ya no solamente tenemos pruebas de la infidelidad, tenemos pruebas de una conspiración financiera y una falsificación de documentos. Podemos detenerlos, pero todavía necesitamos una última cosa, que intenten ejecutar el documento falso. Durante los siguientes días fingí que no sabía nada. Daniel volvió a comportarse como un esposo cariñoso. Me compró flores, me invitó a cenar, habló del futuro, incluso me dijo, quiero que pasemos juntos el resto de nuestra vida. Lo miré, yo también quiero eso. Él sonrió. No, sabía que aquella sería la última mentira que le permitiría decirme. 1 semana después, Daniel me pidió que asistiera a una reunión con los abogados de la empresa. Hay un documento que necesitamos actualizar. ¿Qué documento? Una modificación de acciones. Lo sé, entonces firmarás. Claro, la reunión quedó programada para el viernes, pero antes de llegar ese día, Andrés me llamó. Elena, hay un problema. ¿Qué pasó? Intentaron registrar el documento anterior, el documento con tu firma falsa. Sentí que el corazón me golpeaba el pecho. ¿Lo consiguieron? No, pero ya lo presentaron. Entonces, era el momento. Andrés me dijo, ahora podemos actuar. El viernes llegué a la reunión. Daniel estaba allí. Laura, también. Ricardo estaba sentado al fondo. Todos parecían seguros de que yo iba a firmar. Daniel puso el documento delante de mí. Solo falta tú. Firma. Tomé el bolígrafo. Lo miré. Después miré a Daniel. ¿Estás seguro de que quieres que firme esto? Sí, completamente. Completamente. Dejé el bolígrafo sobre la mesa. Entonces dije, perfecto.
porque antes de firmar quiero que revisemos algo. Saqué una carpeta y la coloqué delante de él. Daniel palideció. ¿Qué es eso? Una copia del documento que presentaron con mi firma. Nadie habló. Entonces continué, y tengo una pregunta. ¿Quién falsificó mi firma? Nadie respondió. Daniel miró el documento, después miró a Laura, luego a Ricardo. Por primera vez desde que lo conocía, lo sexta completamente perdido. ¿Qué significa esto?, preguntó. Significa que sé lo que estás haciendo. Daniel intentó mantener la calma. No sé de qué hablas. Entonces coloqué otra carpeta sobre la mesa. Transferencias, contratos, la empresa que crearon, la deuda que pusieron a nombre de nuestra compañía, y las conversaciones que mantuviste con Laura y Ricardo. La expresión de Daniel cambió. ¿Quién te dio eso? No importa. Sí importa. No, lo único que importa es que tengo las pruebas. Laura permanecía en silencio. Ricardo se levantó. Esto es absurdo. Sí, no puedes acusarnos de nada. Entonces le mostré la fotografía de la reunión que habían tenido en el restaurante. Después reproduje una de las grabaciones. La voz de Daniel llenó la sala. Si todo sale mal, hacemos que parezca que Elena fue quien desvió el dinero. El silencio fue absoluto. Daniel cerró los ojos. Laura comenzó a llorar. Ricardo se quedó inmóvil. Y yo comprendí que el plan finalmente se había terminado. Daniel intentó acercarse a mí. Elena, déjame explicarte. No, por favor, no quiero escuchar más mentiras. No todo fue como parece. Entonces, ¿cómo fue? Él no respondió. Le pregunté. ¿Desde cuándo planeabas quitarme la empresa? No respondió. ¿Cuándo decidiste que 20 años de trabajo juntos valían menos que una aventura? Silencio. Entonces dije, lo que más me duele no es que hayas estado con Laura, es que utilizaste todo lo que construimos juntos para intentar destruirme. Daniel bajó la cabeza. Lo siento, esa palabra llegó demasiado tarde. Andrés, mi abogado, entró en la sala acompañado por 2 personas. Daniel lo miró. ¿Tú qué haces aquí? Represento a Elena. Daniel entendió inmediatamente. Habíamos preparado todo. Los documentos habían sido entregados a las autoridades. La falsificación de mi firma estaba siendo investigada, las transferencias también, y la deuda que habían creado a nombre de la empresa había quedado bloqueada. Pero todavía faltaba algo. La empresa, mi empresa. Daniel intentó utilizar el acuerdo matrimonial para argumentar que tenía derecho sobre una parte importante de las acciones, pero los registros demostraban que yo había adquirido una parte considerable de las acciones antes del matrimonio. Además, muchos de los documentos que intentaban utilizar estaban relacionados con la falsificación. Su posición era mucho más débil de lo que había imaginado. Laura aceptó colaborar con la investigación, entregó las conversaciones y los archivos. También confirmó que Daniel había sido quien había diseñado el plan. Ricardo intentó negarlo todo, pero las transferencias hablaban por sí solas. La investigación duró varios meses. Durante ese tiempo, Daniel y yo dejamos de vivir juntos. Solicité el divorcio. No hubo reconciliación. No después de todo lo que había descubierto. Un día, mientras revisaba los documentos del divorcio, encontré una fotografía. Era de nuestro primer año en la empresa. Daniel y yo aparecíamos frente a nuestra primera oficina. Era pequeña, las paredes estaban sin pintar. Había solamente 3 escritorios, pero estábamos felices. Miré aquella fotografía durante varios minutos. Me pregunté en qué momento todo había cambiado. Quizás no había sido de repente, quizás había ocurrido poco a poco. Una mentira, después otra, una llamada escondida, un viaje que nunca existió, una transferencia, un documento, hasta que finalmente todo se convirtió en un plan. El divorcio terminó meses después. Daniel tuvo que responder por las operaciones financieras. La empresa no fue vendida, las acciones que intentaban transferir fueron bloqueadas, y el dinero que habían movido ilegalmente comenzó a ser recuperado. Pero hubo algo que nunca pude recuperar: la confianza, no solamente en Daniel,
también en mí misma. Durante mucho tiempo me pregunté cómo no había visto las señales, cómo pude creer que todo estaba bien, hasta que entendí algo. No era mi culpa que alguien decidiera mentirme. Yo había confiado porque amaba, y confiar no es una debilidad. La traición es responsabilidad de quien traiciona. Un año después del aniversario, la empresa celebró otro evento. Esta vez no estaba Daniel, tampoco Laura, yo estaba al frente. El salón era diferente, la decoración era distinta, pero había algo que permanecía. Los empleados que habían estado conmigo desde el comienzo. Uno de ellos se acercó. ¿Recuerda el primer aniversario que celebramos? Sir, fue hace 20 años. Usted y el señor Daniel estaban juntos. Sonreí. Sir, parece que fue otra vida. El empleado me miró. ¿Está feliz ahora? Lo pensé unos segundos. Sir, más que antes. Esa noche subí al escenario. Miré a todos los empleados y recordé el discurso que Daniel había dado un año atrás. Quiero agradecer a todos los que hicieron posible que llegáramos hasta aquí. Esta vez las palabras salieron de mí. Quiero agradecerles por haber permanecido cuando todo parecía perdido. La empresa no pertenece a una sola persona, pertenece a todos los que trabajaron para construirla. Los empleados aplaudieron. Yo sonreí, y por primera vez en mucho tiempo sentí que aquel lugar volvía a ser mío, no de Daniel, no de Laura, no de Ricardo, mío. Después de la celebración, salí al jardín. Era el mismo lugar donde un año antes había escuchado a Daniel hablando con Laura. Me quedé mirando las luces. Recordé aquella noche, recordé cómo había sentido que mi vida se derrumbaba, y me di cuenta de algo. Aquella noche pensé que había perdido todo, pero en realidad había descubierto la verdad, y la verdad me había dado la oportunidad de empezar de nuevo. Unos días después recibí un mensaje de Daniel. ¿Podemos hablar? No respondí. Llegó otro. Solo quiero pedirte perdón. Tampoco respondí. Después llegó un último mensaje. Me arrepiento de todo. Lo leí, y finalmente borré la conversación. No porque lo odiara, sino porque ya no necesitaba sus disculpas para seguir adelante. A veces creemos que el peor dolor es descubrir una infidelidad, pero no siempre es así. A veces lo más doloroso es descubrir que la persona que amabas estaba construyendo una vida paralela mientras tú seguías creyendo en la vida que habían construido juntos. Daniel no solamente tuvo una amante, intentó robarme mi trabajo, intentó poner en riesgo la empresa, intentó utilizar una firma falsa para quitarme mis derechos, y durante todo ese tiempo regresaba a casa y me decía que me amaba. Eso fue lo que más me dolió, pero también fue lo que me hizo reaccionar. Hoy, cuando recuerdo aquella noche del aniversario, ya no pienso en la mujer que descubrió que su marido la engañaba, pienso en la mujer que descubrió que podía levantarse después de una traición, la mujer que decidió no reaccionar con desesperación, la mujer que reunió pruebas, la mujer que protegió aquello por lo que había trabajado durante 20 años, y, sobre todo, la mujer que entendió que no necesitaba destruir a nadie para ganar. Solo necesitaba defender la verdad. Daniel creyó que podía engañarme, creyó que podía quitarme la empresa, creyó que una firma falsa sería suficiente, creyó que yo seguiría confiando en él, pero cometió un error. Me dio tiempo para investigar, y mientras él pensaba que yo no sabía nada, yo estaba reuniendo todas las pruebas. Al final, su propio plan terminó destruyéndolo. No tuve que vengarme, no tuve que gritar. No tuve que humillarlo. La verdad habló por mí, y aprendí una última cosa. Cuando alguien te traiciona, la primera reacción puede ser preguntarte, ¿qué hice mal? Pero esa no siempre es la pregunta correcta. A veces deberías preguntarte, ¿qué puedo hacer ahora para protegerme? Porque no podemos controlar las decisiones de los demás. No podemos impedir que alguien mienta. No podemos obligar a alguien a ser fiel. Pero sí podemos decidir qué hacer cuando descubrimos la verdad. Yo decidí no perder otros 20 años intentando entender por qué Daniel había cambiado. Decidí recuperar mi vida, recuperar mi empresa, recuperar mi tranquilidad, y dejar atrás al hombre que había elegido traicionarme.
La última vez que vi a Daniel fue en una audiencia relacionada con el divorcio. Nos cruzamos en el pasillo, me miró, yo también lo miré. No sentí odio, tampoco amor, solo indiferencia. Él bajó la mirada, yo seguí caminando, y mientras me alejaba, pensé en aquella noche del aniversario, la noche en que creí que estaba celebrando 20 años de matrimonio y de éxito, sin saber que estaba a punto de descubrir una traición. Pero también fue la noche que cambió mi vida, porque algunas verdades llegan para destruir una ilusión, y otras llegan para salvarte. La mía hizo ambas cosas. Destruyó el matrimonio que yo creía tener, pero salvó la vida que todavía podía construir. Y esta vez, esa vida sería completamente mía.